Manuel, cambiando de página, a ver, ayer apareció en los twitters de Evo Morales, en su tweet decía, a ver, ¿qué dice sobre esto que a mí me parece, no sé, ridículo, chistoso o qué? Dice que Evo Morales está muy preocupado por la acumulación de casos de narcotráfico y corrupción y delitos en los que aparecen involucrados algunos malos policías. Pareciera, dice Evo Morales, que por perseguir a dirigentes se olvidan de detener a delincuentes. El pueblo reclama seguridad con transparencia y honestidad, dice Evo Morales. ¿Cómo interpretas, cómo analizas esto? A ver. Es pues una maratón de dichos y desdichos de gente que no tiene escrúpulos, ¿no? Entonces, a ver, la policía, los órganos represivos tienen la capacidad de perseguir a dirigentes sociales, a opositores, a todos los que quieran, al mismo tiempo de detener y estar tras los delincuentes. Nunca ha habido esa dicotomía, ¿no? Ahora, lo que él quiere decir es que lo están persiguiendo a él, ¿no? Un poco quiere dar a entender esa situación de víctima, que me parece importante, interesante también, ¿no? Porque de pronto de ser el amo de las 6 federaciones, ser el amo del MAS, ser el amo del gobierno, se está dando cuenta de una realidad, que gracias a la movilización nuestra del 2019 lo hemos logrado excluir de la vida política a él y a toda su gente que los rodea, pero se está dando cuenta de algo peor todavía, ¿no? Y es que dentro del MAS no lo quieren, dentro del gobierno no lo quieren. Entonces, sí hay este tipo de percepciones que él está lanzando. El otro tema que es muy grave, ya entrando un poco más seriamente, ¿no? Es lo que está pasando con el narcotráfico y la policía, ¿no? Y es algo que Manuel, Evo Manuel, Morales... pero en este tema, Manuel, en este tema, yo estoy asombrado. Es como si Evo se estuviera desayunando con este tema del narcotráfico, la corrupción de la policía. No, Él no Nico, sabía, no. no Es una sabía, y se está sinvergüenzura, es una enterando. sinvergüenzura. Porque, claro, Claro, Nico tiene toda la razón, él sabía qué hizo en su gobierno. En su gobierno había muchas de estas denuncias y no hizo nada, ¿no? Los dejaba ahí. Y ahora recién sale, claro, como ya no está en el gobierno él como presidente o como autoridad, recién sale. Para mí es una sinvergüenzura, Nico. Sí. es una forma de lavarse la cara, ¿no, Nicolás? Está queriendo distraer, es como, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero más adelante, ¿no? De todas formas, sus declaraciones no hacen más que ahondar las divisiones dentro del MAS, pero además generan pues esta reacción en la gente, ¿no? ¿Te acuerdas que Nicolás que él controlaba de manera rígida y absoluta a los comandantes de las Fuerzas Armadas al grado de hacerles poner ponchos, el control más estricto que ha tenido con la policía a través de Carlos Romero, ¿no? Además que le encantaba que lo agasajen con tortitas, ¿no? Ahí. Y luego para decir, no los conozco, ¿cómo es posible que alguien, unos comandantes de la Fuerza Especial y el comandante de la policía festejen tu cumpleaños con 4 tortas y luego digas que no los conozco, ¿no? Además que él ha puesto en persona como jefe de inteligencia de la policía al señor Sanabria, es decir, es una barbaridad, ¿no? Y su último amigo, el señor Dávila, que hasta el día de hoy ni el Ministerio Público ni los jueces lo pueden juzgar o acusar por narcotráfico, y dice que tienes más de 50 casas. ¿De dónde pues a sacar esa plata, no? Entonces, esto es realmente terrible, ¿no? Es un grado de sinvergüenzura que lo vamos a ver más todavía, Nicolás, más adelante, conforme vayan surgiendo nuevos acontecimientos. Ahora tú nos estabas por decir qué piensas sobre estos temas, ¿no? Tan Ah, sí, eh, no, eso, preocupantes. eso, eso es lo grave, ¿no? En el tema del narcotráfico y la policía, creo que estamos llegando a niveles eh, nunca alcanzados, ¿no? De ineficiencia, de apoyo vedado, o encubierto o abierto al narcotráfico. Te voy a poner un ejemplo, Nicolás, que a veces la ciudadanía no reflexiona mucho.
Tú sabes, Nicolás y Gladys, que en el día de hoy en Bolivia ningún helicóptero participa de la lucha antidrogas. No ¿No? sabían. ¿No? Bueno, resulta que cuando era ministro Carlos Romero, hubo un gran acto de corrupción en torno a la UELIC, ¿no? Un nombre medio Ah, rarito, sí. ¿no? Que era la DEA de Evo Morales. Bueno, resulta que la UELIC, que pagaba a los agentes encubiertos del narcotráfico, con cuentas que iban directamente al Ministerio de Gobierno y de la que Carlos Romero nunca rindió ningún informe, tenía a su cargo el mantenimiento de los helicópteros y los helicópteros antidrogas, ¿no ve? Con la Fuerza Conjunta de Tarea, los Diablos Rojos, los Diablos Azules, donde participaban comandantes, jefes militares de la Fuerza Aérea, junto con policías. Bueno, resulta que en la corrupción del OELINK se denunció que el mantenimiento estaba siendo hecha por una empresa peruana, pero que no compraba los repuestos, hacía el mantenimiento de manera corrupta y que habían echado mano a los repuestos que la NAS había dejado, porque todos los helicópteros son americanos. Cuando Evo votó a la DEA, se quedó con los helicópteros. Y tú sabes que después de un tiempo, si no acudes nuevamente al fabricante, no vas a poder fabricar ni hacerle un mantenimiento adecuado. Hubo ese acto de corrupción y gracias a eso, hasta el día de hoy, esos helicópteros no han vuelto a levantar vuelo, Nicolás y Gladys. No hay helicópteros. Y eso es darle una ventaja estratégica al narcotráfico. ¿Por qué? Porque los operativos que están realizando, bueno, pues estarán llegando en camionetas, llegarán a pie, ¿no? No sé cómo estará llegando la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a hacer sus operativos. No hay helicópteros, Chacatao helicópteros. Entonces, si eso, que es el instrumento que le da ventaja estratégica a la lucha antidrogas, está mal, ha caído y el gobierno de Luis Arce mantiene este tema, entonces yo te digo que en el tema del narcotráfico, los vuelos, todo lo que está haciendo el narcotráfico se está duplicando, triplicando de manera exponencial. ¿Te acuerdas, Nicolás, que cuando Murillo era senador, estamos hablando de hace 3 años atrás, hizo una denuncia de que el gobierno de Evo Morales había pagado por adelantado al gobierno de Francia no sé cuántos millones de dólares para la adquisición de los famosos radares? ¿Te acuerdas, Nicolás? Sí. Y si no te acuerdas, puedes buscar en redes las declaraciones del senador Murillo haciendo la denuncia de que se pagó, se dio un adelanto. Y la pregunta es esta, ¿no? Ya están los radares franceses ubicados en Bolivia, territorio boliviano. No te rías. Claro, eso es algo que no se sabe, ¿no? Es bien seria la pregunta. ¿Por qué? Sí. Porque se supone que estos radares iban a ser ubicados en la frontera hacia el Paraguay y hacia el Brasil. Entonces, con los radares, tú tienes la posibilidad de interceptar estas avionetas que todos los días están saliendo rumbo a los países vecinos del Brasil, Argentina, el Paraguay. Entonces, ahí está otro problemita grave, gravísimo del tema del narcotráfico. No hay los radares, chacataos radares. Entonces, la ventaja estratégica es el doble hacia el narcotráfico. Cuando el ministro de Gobierno del Castillo hace sus anuncios de que están decomisando tantos kilos, que tantos miles de dólares en la afectación al narcotráfico, no habla pues de estos temas que son los de fondo. Y luego te has enterado que en una incautación que hicieron de 1.200 kilos, los policías antidrogas se quedaron con 800, ¿no? Y que se destapó este caso de corrupción porque los narcotraficantes los amenazaron a los policías, les dijeron que los iban a denunciar o los iban a matar porque la cantidad de droga secuestrada no era 400 kilos, y que se habían quedado con 800 kilos, y claro, han procedido a destituirlo. Estos temas son graves, Nicolás, ¿no? Estos son los temas, pues, que Evo Morales no tuitea, ¿no? Estos son temas que Evo Morales nunca va a hablar, ni Luis Arce, ni el ministro de Gobierno, porque ambos gobiernos están involucrados en una especie de narcoestado o estado narco
que fomenta, protege la actividad ilícita. Y finalmente yo te voy a hacer ahí un comentario, ¿no? Para cerrar esto, o si quieren podemos seguir hablando. Parecería que en Bolivia, ¿por qué no hay inflación, no? ¿Por qué no se devalúa el peso boliviano? Y el otro día un economista dio en el clavo y planteó luces dentro de estas tinieblas. Y lo que afirma este economista, ya de manera seria y bien documentada, es que el narcotráfico es el colchón que está generando que ingrese una cantidad muy apreciable de dólares al país cuando nuestras reservas se están yendo al piso, cuando estamos importando mucho más que antes y cuando en teoría, en la teoría económica, en este momento el boliviano debería estar siendo devaluado respecto al dólar. Entonces, tú ves, Nicolás, Gladys, que en la Argentina hay inflación, hay devaluación, que en el resto de los países hay inflaciones, hay devaluaciones, menos en Bolivia. ¿Cuál es la magia? ¿Dónde está la magia? La magia está en este colchón de dineros que están entrando por el narcotráfico, y esta es una de las explicaciones más serias que he encontrado hasta el día de hoy de la influencia de esta narcopolítica, ¿no? Y del acto, las acciones que realizan los policías a partir del mando político, policial que tiene el gobierno. Entonces, si todo eso lo ponemos a un lado y vemos el tuit de Evo Morales, es para reírse, pues, ¿no? Realmente es para reírse, y lo que Gladys dice es un nivel de cinismo elevado a la potencia. Manuel, he encontrado qué significa o el link de lo que estábamos hablando, ¿no? La Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico, Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico, o el link, ahí es donde se ha generado este acto de corrupción que usted, Manuel, estaba explicando. Ahora, claro, hablando sobre este tema que usted ha mencionado, un narcoestado, algunos no lo consideran un narcoestado, pero sí un narcogobierno, ¿no? Realmente lo que está pasando en nuestro país, con todo lo que está pasando, ¿se puede hablar de un narcoestado o un narcogobierno? ¿Qué piensa? Narcoestado o estado narco, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno sería reducir el tema del apoyo al narcotráfico únicamente al ámbito gubernamental, y eso no es cierto. Te voy a poner un ejemplo. Aquí hay todo un dispositivo estatal que viene desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo, el tema del órgano ejecutivo que promueve el narcotráfico. Únicamente te voy a mencionar lo siguiente. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido una sentencia constitucional que es la 66/2017. Esta sentencia señala que la hoja de coca es ancestral, originaria por sí misma. Entonces, ¿qué significa eso, no? Porque los impugnadores a la ley 906 habían señalado que la hoja de coca debería ser originaria y ancestral únicamente en los yungas de La Paz y en los yungas de Bandiola de Cochabamba. Esta sentencia dice que no, que Gladys, tú puedes sembrar hoja de coca donde tú quieras del territorio boliviano, o Nicolás, y esa hoja es considerada legalmente originaria y ancestral. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Fíjense. En 5 departamentos, el día de hoy se está sembrando hoja de coca que es ilegal. En La Paz, Cochabamba, ya sabemos dónde, Santa Cruz, Beni y ahora en Pando. Entonces, yo te respondo, Gladys, eso no es un tema de gobierno, ese es un tema de órgano judicial, es un tema de legislativo, la ley 906, que ha posibilitado que el Estado narco boliviano promueva el narcotráfico ahora a partir del cultivo de hoja ilegal en 5 departamentos. Entonces, cuando yo digo Estado narco, sí tengo toda la solvencia, y les puedo demostrar, tal vez en otro programa, cuando gusten, de cómo el Estado, ¿no? Policía, militares, con lo del OE-Link, porque acuérdense que han caído 2 comandantes detenidos con el tema del OE-Link, Poder Judicial, Parlamento con sus leyes, todos están a favor de fomentar el narcotráfico desde el Estado, y eso es una cosa que se está desarrollando en el país, y por eso nosotros los que hacemos investigación, pues publicamos libros, hacemos videos, ¿no?
y transmitimos esta información a través de ustedes para que la población esté actualizada y se dé cuenta del fenómeno gravísimo del que estamos atravesando. Esto ya es escandaloso, Manuel, es escandaloso. Por el tema del narcotráfico, por esta participación de altos jefes policiales en el robo de vehículos de Chile. Imagínate que no conozca el gobierno, me parece para mí un chiste. Por eso cuando Evo Morales dice que él se debería combatir, qué sé yo, en vez que estén deteniendo a dirigentes, ¿por qué no detienen delincuentes? Me parece un chiste lo que dice él, ¿no? Él sabe y sabía desde mucho más antes. En el tema del narcotráfico, cada vez peor, Manuel, cada vez peor, ¿no es cierto? Y aquello indudablemente nos escandaliza. Y en el mundo no aparecemos en estadísticas de desarrollo humano, pero sí aparecemos cuando se habla del narcotráfico. Parece que eso estamos posesionando cada vez más, pero lo otro no nos interesa. Qué pena lo que está pasando en el país, Manuel. Te agradecemos mucho. Y una última consulta, a ver, una yapita. Cuando dices que el tema del narcotráfico estaría generando grandes ingresos, ¿qué está pasando con la hoja de coca de los yungas? O no sé, a nivel general, que ha bajado de precio, pero ostensiblemente. Si el taqui de coca llegaba hasta 2.200, hoy se está vendiendo hasta en 500, 600 bolivianos el taqui, obviamente de acuerdo a la calidad. ¿Qué está pasando? Sí, pues hay un fenómeno que es el que te estoy indicando. Se está produciendo hoja de coca hasta en Pando. Entonces, cuando hay mayor producción, el costo va a bajar. Y lo otro que también es serio es que está ingresando hoja de coca del Perú, ¿no? Que también es desviada al tema del narcotráfico. Entonces, se mueve hoja de coca, se mueve cocaína, y esta es una de las razones que estaría explicando la caída del precio, pero el precio de la cocaína es inelástico. ¿Qué significa esto? Que no va a bajar, más bien tiende a subir. ¿Por qué? Porque el consumidor está dispuesto a pagar el precio que sea con tal de adquirir el producto, especialmente las grandes mafias, ¿no?, internacionales, y finalmente al consumidor final. Por lo tanto, hay un fenómeno de inelasticidad, Nicolás y Gladys, que significa que aunque baje un poquito el precio de la hoja de coca, la tasa de ganancia y el precio internacional de la cocaína sigue en ascenso. Entonces, el otro día el ministro de Gobierno, el señor del Castillo, dijo otra payasada, ¿no? Dijo que al bajar, dijo que el precio de la hoja de coca era muy alto y que eso generaba que ya no se produzca cocaína en Bolivia. No, o sea, opinó lo contrario de vos, ¿no? Pero dijo que el precio alto de la coca evita que en Bolivia se produzca cocaína, algo absolutamente inadecuado, algo que es mentiroso, ¿no? Y luego hizo otra declaración que también ha quedado en los anales para meterlo a las cosas más estúpidas que se dicen en el país. Dijo que que los narcotraficantes estaban produciendo cocaína por encargo en los parques nacionales y las áreas protegidas. Pero no dijo por encargo de quién. Entonces, ¿quién es el que encarga a los narcotraficantes a producir cocaína en los parques nacionales? ¿Quién es? ¿No? O sea, realmente estupideces, sí. ¿No? El narcotráfico no hace pues cocaína por encargo, ellos hacen porque sí, porque es su negocio y de eso viven. Y si hubiera alguien que encarga hacer a narcotraficantes cocaína en áreas protegidas, deberíamos conocer quiénes son estos. Así habla el ministro de Gobierno, esas son realmente cosas absurdas que van indicando, y todos estos tienen un común denominador, ¿no? Son del MAS.